Ok, ahora sí. Bueno, entonces, como les decía, ¿verdad? Este Maticon es donde tenemos como un patio de juegos matemáticos donde podemos implementar en diferentes áreas de la matemática, tanto como pueden ser en la parte de álgebra, como en la parte de probabilidad y datos, como puede ser también en la parte de geometría, de números. Entonces, realmente es como un sitio web, una página web muy, pero muy completa. Acá el papel de nosotros, sí, de nosotros y de todos ustedes como docentes, realmente es como poderle dar esa chispa, como esa magia. Ah, lo siento. Sí, ya terminó. Apúrese, que ya aquí está su comida. Tal vez alguien por ahí No, tiene el micrófono termine esa que abierto. yo. Sí, tengo Vamos a mucha. Si no ver. hubiera perdido tiempo tocando eso. Helen. Helen, tenías el micrófono abierto. Hay cualquier cosa, igual se me olvidó decirle, si tienen alguna pregunta y desean de abordarla, entonces me pueden interrumpir y con muchísimo gusto, ¿verdad? O lo escriben por el chat. Ahora sí, continuando. Acá nosotros somos como los actores y los protagonistas, porque tenemos todas las herramientas para hacerlo, pero nosotros tenemos que ser creativos, nosotros tenemos que tener como la idea, ¿verdad? Porque es como, bueno, tengo un dado, pero ¿qué voy a hacer con un dado, ¿verdad? No voy a hacer algo tradicional de lance el dado y a ver qué va a pasar con ese dado, ¿verdad? O ese tipo de cosas. Entonces, tenemos que buscar cómo integrar todos estos recursos que aparte de que son muchos, que los tenemos en concreto, y Maticon lo que hace es hacerlos tecnológicos o digitales, también está esta otra parte, ¿verdad? Que es como aplicarlo en la tecnología. Porque normalmente todos estos juegos, ¿verdad? De tal vez, no sé, se me ocurre en probabilidad ahorita, con un dado o de una ruleta o demás, siempre lo pensamos en llevar dados en la clase o incluso a veces, porque también pasa por tiempo y demás circunstancias, llevamos únicamente un ejemplo, ¿verdad? Pero entonces esto de Maticum nos permite poderlo experimentar, que los estudiantes los puedan experimentar por sí mismos y también que pueda tener esta parte tecnológica. Entonces, antes de iniciar con todo esto, me gustaría enseñarles algunos recursos que ya se han elaborado en el proyecto. Entonces, por ejemplo, en este que tenemos por acá, dice que es el problema de sillas y mesas. Entonces, así es como se ve la interfaz cuando la actividad está completamente elaborada. En un restaurante hay mesas, ves que por acá también podemos ver como que se corrió un poco como el cuadrado, ¿verdad? Eso puede pasar porque a veces cuando Matigon hace alguna actualización, algunas cosas se nos pueden mover por ahí sobre las actividades ya creadas, pero no hay mayor problema, nada más el autor puede acomodar. Entonces, retomando, en un restaurante hay mesas cuadradas en las que se pueden acomodar sillas en cada lado. Y entonces nos brindan este ejemplo, ¿verdad? Entonces, tenemos una mesa, hay 4 sillas. Luego dice, cuando se unen 2 mesas, estas pueden acomodar 6 sillas, ¿verdad? Y entonces nos van dando como esta idea de qué es lo que va pasando con cada una de las mesas. Y luego nos dice que encontremos el patrón. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es la magia o qué es lo que hace Matico en esta parte diferente? Por ejemplo, acá podemos ver que tienen estas casillas interactivas, donde nosotros somos los que nos tenemos que posicionar y poner un valor. Entonces nos dice, ok, si tenemos una mesa, ¿cuántas sillas tenemos? Bueno, nos vamos a la casilla, damos un clic y entonces ponemos 4. Y si es correcto, nos tira que es correcto. Ahora veamos esta acá. Tenemos 2 mesas y entonces ¿cuántas sillas tenemos? Entonces supongamos que hubo un error y entonces yo vi que habían solo 5 sillas. Si pongo 5, ok, no, me dice que algo no está bien. Entonces significa que tengo que reacomodarlo un poco, tengo que hacer algo nuevo. No, ya me di cuenta y ya conté que son efectivamente 6 sillas, entonces voy a arreglarlo. Ok, si pongo 6, ok, listo, ahora sí, ya se arregló. Y entonces nos queda el último, ¿verdad? Que en este caso entonces serían 8 sillas. Y entonces completamos esta primera parte donde, ¿qué es lo que estamos utilizando? Casillas de verificación. Ahora, la última parte, ¿verdad? Nos hablan de que entonces ahora nosotros tenemos que ir arrastrando estos bloques e ir formando las diferentes mesas, ¿verdad? Que se van formando. Entonces, vean que acá se va integrando todo, ¿verdad?
se les dan los materiales, acá mismo se van revisando las respuestas y entonces me parece que es una actividad muy, muy guiada, ¿verdad? Entonces, en este caso, si tenemos 4 mesas, entonces vamos a decir que aquí serían, vamos a ver, 10 sillas. Ah, ok, sí, son 10 sillas, muy bien. Y si tenemos 5 mesas, son 11. Vamos a ver qué pasa si pongo 11. No, es un error, ¿verdad? No son 11. La misma actividad me lo indica. Entonces, bueno, cambiémoslo. Vamos a decir que son 12. Y en efecto. Y entonces nos tiran ahí como un confeti y demás. ¿Qué indica eso? Bueno, que ya terminamos la actividad. Entonces, podemos ver que la actividad esta en particular es corta, ¿verdad? No requiere de muchísimo trabajo, se puede resolver aquí misma, se les dan las herramientas para que construyan también las mesas, que construyan las sillas y así puedan irle dando respuesta a cada una de las preguntas. Y el plus que tiene son estas casillas de verificación, ¿verdad? Que es lo que nos va a permitir. Entonces, esto es un ejemplo. Veamos otro. Esta por acá me parece que es sobre fracciones. Entonces dice que es sobre sumas y restas de fracciones. Entonces, antes de iniciar en Jenny y resolver la actividad, vamos viendo cosas o elementos que tiene la actividad. Tiene texto, por una parte tiene texto, ¿verdad? Tiene algunas figuras. Tal vez acá podemos ver un polígono regular, tal vez. Compañero, Sí, eh, así, una pregunta, es que sí, claro. para poder contextualizar lo que está haciendo, porque yo sé que en breve lo vas a explicar, yo Ajá. quiero saber si esto es como las páginas que ustedes nos han enseñado o es una aplicación que se instala en algún dispositivo. Es como para contextualizar, porque ya uno va haciendo una visión de cómo utilizar. Ah, ok, sí, sí, claro, no, no hay ningún problema, no. Esto se trabaja en línea porque es una página web, entonces cada uno lo puede trabajar desde su navegador, ¿verdad? En este caso, no sé, que utilizan Google Chrome o Microsoft Edge, cualquiera, cada quien lo va trabajando. Igual ahorita vamos a ver que hay que iniciar una sesión y demás, pero no hay que descargarlo ni nada por el estilo. Todo se trabaja, digamos, en línea. Es como guardado en una nube, Listo, gracias. con muchísimo gusto. Ok, entonces tal vez para ir retomando ahí un poquito, ¿verdad? Tenemos estas como figuritas, texto y demás. Nosotros siempre, recuerdo que lo trabajamos en mi caso en un curso de didáctica, ¿verdad? Entonces el profe nos decía, siempre pensemos como estudiantes. Si yo veo una figura, ¿qué es lo primero que yo quiero hacer? Bueno, ¿se puede mover? Sí, se puede mover. Y ya si yo muevo esto para acá y esto lo hago para acá, ya destruí por completo la actividad. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que ir viendo, ¿verdad? Para que a nosotros no nos pasen. La idea es que todo esto quede como congelado, que no lo puedan mover, que no lo puedan copiar, porque si no, entonces no van a ir realmente a hacer la actividad. Si no, si se dan cuenta que eso se mueve, entonces, bueno, movámoslo. ¿Y qué pasa entonces si le doy vuelta? Y entonces bajémoslo aquí. Y empiezan a hacer un montón de cosas que al final no era el objetivo de la actividad y se pierde. Entonces, tomé esto como ejemplo porque en efecto realmente tenemos que poner este tipo de cosas como un bloqueo, como bloquearlas para que a nosotros no nos pasen. Entonces, ahorita lo vamos a ir viendo. ¿Verdad? Entonces, en este caso es como texto, algunas figuras, perdón, y demás. Entonces, ahora sí, aquí lo que nos dicen es que se encuentran 10 ejercicios sobre suma y resta de fracciones. A la columna de la izquierda se encuentran las fracciones a sumar o a restar, y en la columna de la derecha se encuentra una fracción en blanco. Ingresa el numerador y el denominador correcto en las casillas de la derecha. Entonces, vamos a ver acá. ¿Qué es lo que nos permite esto? Entonces nos dan un medio más un cuarto. Y eso es igual y volvemos a utilizar las casillas de verificación, ¿verdad? Entonces una casilla me representa el numerador de la fracción y la otra el denominador. Pero entonces tenemos las casillas, pero ¿de qué más nos puede servir, digamos? Porque si normalmente le damos un medio y un cuarto, entonces tal vez el estudiante o saca la calculadora y lo hace, o entonces lo hace a mano con algún algoritmo y demás, y entonces estamos perdiendo el sentido. Pero vean qué interesante, si yo me posiciono sobre un medio y le doy acá, le doy clic y le doy en esta opción ok, igual, dice rename, si no lo podemos traducir, ¿verdad? Tal vez para que nos quede más claro, que es como repartir
Entonces ya no tenemos, o sea, no tenemos explícitamente el un medio, sino ahora él nos los permite visualizar como un cuarto y un cuarto. Entonces ya ahora sí que tenemos un cuarto y un cuarto, entonces podemos hacer la suma o tal vez el estudiante lo puede ver de una forma, más sencilla, ¿verdad? Porque ya entonces ve que realmente este cuarto de acá es este mismo de acá y este también. Entonces realmente estoy sumando tres veces un cuarto. Y entonces ponemos acá 3 y acá 4 y en efecto da 3 cuartos, ¿verdad? Por ejemplo, ahora con esto un cuarto. Entonces le damos un clic y nos venimos acá y lo dividimos. Entonces ya nos quedan 2 octavos. 2 octavos menos un octavo. ¿Verdad? Y entonces ahora sí lo vamos viendo. Y así en general es como trabaja este recurso. Así se va haciendo con las demás actividades que quedan y con las demás operaciones con fracciones. Es súper interesante porque así el estudiante puede visualizar esto de una forma diferente, porque el concepto por sí solo de fracción muchísimas veces da muchos problemas, ¿verdad? Porque no entendemos, pero bueno, ¿qué es numerador, qué es denominador, pero cómo sumo, qué son homogéneas, qué son heterogéneas, demás. Entonces, este me parece que es un buen recurso y que podrían ir también formulando ahí sus ideas para la tarea, ir viendo como qué podemos hacer, ¿verdad? Y ahí van agarrando como voladillos. Luego veamos esta otra. Acá lo que tenemos es de sexto año, plantear y resolver problemas aplicando ecuaciones de primer grado. Y entonces también observamos otra cosa, como que vean que por acá, por ejemplo, la palabra grado me queda fuera del margen que estoy trabajando. Entonces, ese tipo de cosas serían importantes que nosotros la visualicemos para que cuando lo compartimos o lo vamos a poner en práctica con nuestros estudiantes, tal vez esto no pase, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, aquí este sí está fijado, no lo puedo mover, pero sin embargo sí le puedo hacer algunos ajustes a la tipografía, lo puedo subrayar, ¿verdad? Ese tipo de cosas tal vez lo podríamos también restringir un poco más. Por ejemplo, acá esta imagen nos queda también ahí como en el fondo del texto, que tal vez no es tan recomendable, ¿verdad? Para que no vayamos a tener confusiones. Y entonces son cosas que, que pueden pasar por dos situaciones. Número uno, tal vez muchas veces somos humanos, ¿verdad? Nos equivocamos y por ahí se mueve, o también porque esta plataforma tiene alguna actualización y entonces algunas cosas o algunos ajustes por ahí cambian. Entonces, sí me gustaba, pensé que sería importante también enseñarle como este tipo de cosas que pueden pasar para que ustedes también tengan como cuidado cuando lo van a poner en práctica o van a hacer ustedes su recurso. Entonces, en este de acá dice que la semana pasada en la soda Sabor a la Tica pedí un helado tipo Churchill y un gallo pinto. El precio del pinto era de $5 y en total gasté $8. Utilice la balanza para averiguar el precio del helado. Entonces, vamos viendo qué es lo que queremos trabajar implícitamente acá, una ecuación, ¿verdad? Sabemos que el pinto vale $5, es este 5 que tenemos acá representado, pero queremos saber cuánto vale el helado, ¿verdad? Entonces, el helado más $5 del pinto es igual a $8 que yo pagué, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, en una ecuación, pensándola con algoritmos matemáticos, ¿verdad? Entonces uno diría, bueno, pase a restar ¿verdad? O resta entonces ambos lados o este tipo de cosas. La idea es que acá pueden utilizar como este concepto de balanza. Entonces yo digo, bueno, voy a poner este 5 acá y entonces este otro 5 también, vea que estaba positivo. Si yo le doy un clic, lo puedo poner negativo y entonces lo voy a poner a este lado. Y la balanza se sigue manteniendo. Entonces, si junto estos dos, me da 0. Y si junto estos dos, me da 3. Y entonces ya me queda que el helado más $0 es igual a 3. Entonces, en el fondo estamos llegando a nuestra solución. Y si nos posicionamos sobre la balanza y le damos acá donde dice balance, ella se va a igualar. Entonces ahí ya tenemos que el helado es igual a $3. Entonces esta es otra de las aplicaciones que podemos tener, que es la balanza. Es supremamente útil
cuando trabajamos ecuaciones o tal vez con alguna expresión ahí algebraica que queremos hacer como alguna comparación o hasta para comparar fracciones y demás nos funciona muy bien. Y entonces también continúa la actividad como tal. Luego nos vuelve a salir otra balanza y demás. Veamos otro recurso. Este es sobre multiplicación. Entonces nos explican más o menos cómo funciona la multiplicación, ¿verdad? Que entonces si queremos hacer 3 por 2, entonces vamos a ir y vamos a seleccionar toda esta parte de acá hasta el 3, en A vertical y en horizontal hasta el 2. Y entonces si contamos cuántos cuadritos nos quedaron encerrados ahí, entonces esa va a ser el total de la multiplicación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá nos dicen que 3 por 2 son 6, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo lo sabemos? Bueno, porque si bajo hasta acá al 3 verticalmente y horizontalmente hasta el 2, entonces me van a quedar ¿cuántos cuadritos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y entonces de ahí ya sé que es 6, sin tener que hacer como esa operación de multiplicación o sin saberse, ¿verdad? Que 3 por 2 es 6 en automático, como muchos a veces lo pensamos. Retomando esta idea, tal vez como un poco más de definición, que en el fondo la multiplicación la podemos interpretar por ahí como una suma, ¿verdad? Y entonces en este caso nos dice, bueno, que hagamos esta operación, 4 por 3, entonces a nivel vertical nos posicionamos en 4 y a nivel horizontal en 3 y hacemos la suma de los cuadritos, ¿verdad? Que en este caso sería 12. Y entonces si lo ponemos por acá, en efecto nos va a decir que es 12. Y entonces vean que son ideas, ¿verdad? No quiere decir que solo son estas las que se pueden utilizar, no quiere decir que solo así se puede utilizar. Cada quien, ahorita que empecemos ya a explorarlo un poco, va a ir viendo su forma de trabajarlo. Sin embargo, son ideas que pueden utilizar. Y ya por último, porque en esto de los recursos a veces sí se toma un poquillo de tiempo, vamos a ver esta. Esta fue de hecho una que hice con un compañero para el Festival Internacional de la Matemática, me parece que es el FIMAT, que habíamos participado y entonces queríamos llevar un recurso de Maticon y entonces hicimos esto, ¿verdad? Que era como una unidad didáctica sobre función lineal. Entonces le íbamos dando todas las indicaciones paso a paso, diríjase a tal lado, mueva esto para acá. Empezamos a ver un nuevo recurso que es la máquina de funciones, ¿verdad? Que ahorita lo vamos a explorar un poco. Y entonces vean que no es solo una actividad la que podemos hacer, sino también podemos hacer una unidad didáctica completa, que tenga una introducción, que tenga el desarrollo, que tenga tal vez alguna parte práctica y que al final nos dé como una pequeña conclusión. Y eso fue lo que tratamos de abordar en esta parte. Aquí incluso tenemos la máquina de funciones, agregamos un plano cartesiano, ¿verdad? Utilizamos estas mismas casillas de verificación que son súper útiles y por último también otras casillas de verificación, ¿verdad? Y ahí para que lo pudieran terminar. Entonces, todos estos recursos se los enseño con el fin de que vayan tomando ideas, porque a veces, les soy sincero, tal vez empezar desde 000 cuesta un montón. Entonces, si ya tenemos alguna idea por ahí o ya sabemos más o menos cómo abordarlo, cómo trabajarlo, no nos cuesta tanto. Entonces, con estos ejemplos, espero que para la tarea puedan darse algún ejemplo por ahí, puedan tomar alguna consideración y entonces les va a quedar súper bonita, súper linda. Y entonces ahora sí, ¿cómo ingresamos a Mate? Nos vamos a nuestro navegador de preferencia. En este caso, yo estoy acá en Microsoft Edge y entonces nos vamos a abrir una ventana normal, ¿verdad? Y entonces vamos a poner Matigon, matigon.org y ingresamos. Entonces nos lleva a esta primera pantalla. Bueno, vamos a quitarle tal vez acá el traducido para que nos muestre el original, ¿verdad? Y entonces, ¿qué visualizamos acá? Vean que Matigon en general tiene muchísimas cosas. Tenemos recursos, tenemos recursos, tenemos actividades, tenemos lecciones, tenemos cursos completos, pero en general nosotros nos vamos a enfocar en la parte de Polypath. Entonces, una vez que ingresamos a esta parte, tenemos que visualizar que nos aparezca la opción acá arriba de Polypath y
También venirnos acá en la parte derecha, en la esquina derecha superior, y entonces visualizar que tengamos, en este caso, bueno, ya mi sesión está abierta porque ya yo ingresé, pero si no, entonces también está la opción de crear un usuario, que eso se explica como paso a paso en la guía PDF que se les envía, si no estoy mal, la profe Zuleika se las envía mañana. Entonces es nada más crear un usuario con un correo, una contraseña y con eso les permite ingresar. Importante que recuerden cuál es ese correo y la contraseña, ¿verdad? Porque si quieren utilizar una actividad o modificarla y no recuerdan, entonces puede que ya no vayan a poder accesar a ella. Entonces, una vez que estamos acá, nos vamos a ir a Polypath y nos lleva a esta ventana. Ya estamos directamente en Polypath y vean todos los recursos que nos permite. Acá aquí tenemos dos opciones. Una de ellas es ir a tutoriales, que es súper interesante porque es una página web que literalmente nos guía. Vamos paso a paso. Bueno, se me olvidó, no sé, ¿para qué sirve la máquina de funciones? ¿Cómo la puedo utilizar? Bueno, vamos a ver los tutoriales. Vienen explicaciones, vienen tutoriales. Entonces, tal vez ustedes cuando estén ahí haciendo su actividad y quieren explorar un poco más, pueden ir y visualizar estos tutoriales. Sin embargo, para ahorita, efectos de lo que queremos, nos vamos a ir directamente a este botón lanzamiento de Polypath. Damos un clic y entonces nos lleva como a esta ventana, a esta pantalla donde tenemos un lienzo en blanco. Cosas importantes que tenemos que ir viendo. En toda esta parte, de la parte derecha de la pantalla, podemos tener opciones como para devolverse, deshacer, rehacer, para alternar la pantalla completa, para mostrar la cuadrícula, para exportar como una imagen, una lupa, acercar, minimizar, ¿verdad? Y esta opción de acá que dice cacerola es como para podernos mover a lo largo del lienzo. En la parte inferior tenemos otras opciones, como por ejemplo la del mouse, la del lápiz de dibujo. Entonces yo puedo dibujar acá en el lienzo. Puedo trabajar con este otro que es como más como un marcador, digamos. Esto que es más grueso, tipo un resaltador, podemos utilizar la regla, ¿verdad? Para que nos queden líneas rectas. Y también podemos borrar. Entonces son todas estas las herramientas que nos permiten los lápices. También tenemos herramientas de construcción, ¿verdad? Si yo quiero poner un punto aquí y un punto aquí, por ejemplo, puedo unirlos a través de una línea. Puedo trazar entonces una circunferencia que tenga este radio. Puedo abrir un rectángulo, tal vez con estos mismos puntos, o que se salga un poquito. Un ángulo también, ¿verdad? Entonces, no sé, un ángulo que haya que acá, acá, ¿verdad? Entonces, ves, por ahí se nos va abriendo este ángulo y nos va como sombreando la amplitud que tiene. Entonces, son de las primeras herramientas básicas que vamos utilizando con Matigon. En general, no es solo estas las que tenemos que utilizar ni quedarnos solo acá, pero son herramientas de las más básicas. También tenemos el cuadro de texto, ¿verdad? Entonces, aquí podemos escribir lo que nosotros queramos y algunas veces me pasa. Si yo pongo la traducción, pongo para que me traduzca esta ventana, cuando yo escribo se me van moviendo las palabras. Y entonces yo quiero poner hola y entonces no se me pone hola y se me vuelve y se me hace ahí como un enredo y es porque en efecto, como estoy traduciendo, él trata la ventana directamente de traducirme todo. Entonces, por ejemplo, vean, no sé, por ejemplo, ahí quedó. Hola, ¿cómo? No me pasó en este ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, puede que pase. Si les da ese problema, que es como que les tira el cursor al inicio de la palabra o que les cambia una letra o que los devuelve al inicio, entonces verifiquen a ver si tienen la pantalla o la ventana, mejor dicho, traducido o sin traducir y así lo van arreglando. Entonces, una vez que tenemos este texto, hola, yo lo puedo poner en negrita, lo puedo poner en cursiva, lo puedo subrayar, puedo hacerlo más grande, puedo hacerlo más pequeño, puedo copiar el texto, ¿verdad? Puedo eliminarlo, si yo lo que quiero es eliminarlo, ok, lo elimino. Y vean que acá viene una opción que dice como un signo de interrogación
que dice tutorial. Si nos vamos ahí, entonces nos va a llevar como a todas las explicaciones que la misma app tiene, la misma página web, perdón, tiene sobre cómo utilizar esta herramienta de escritura. Entonces, esta parte de ayuda o de tutoriales nos funciona muchísimo. Tenemos otra parte que para efectos de nosotros es súper importante, que es la parte de ecuaciones, ¿verdad? Porque, ¿qué opciones nos brinda? La opción de fracción, la opción de exponente y la opción de raíz cuadrada. Entonces, ¿verdad? Podemos abrir una raíz cuadrada, dentro de ella ponerle una fracción y en el numerador poner una potencia. Entonces, no sé, que nos quede 2 a la 2, ¿verdad? Y no sé, 6, por ejemplo, algo así, ¿verdad? Y entonces, una vez que lo ponemos acá, yo puedo agrandarlo, puedo hacerlo más pequeño, ahí podemos ir trabajando con ella. Y nos brinda esta opción de evaluar, que qué es lo que nos hace dar el resultado. ¿Verdad? En este caso nos da una aproximación de lo que daría esa raíz y entonces vea que es una opción, nos hace el cálculo ella misma, sin nosotros tener que utilizar nada más. Entonces esta es una de las opciones que prácticamente que en nuestros trabajos sí o sí va a tener que venir, ¿verdad? Porque son relacionados a matemática. Por acá podemos subir una imagen, volviendo a la parte inferior, podemos subir una imagen, podemos hacer una grabación y serían como las opciones que tenemos acá en la parte inferior. Entonces, no sé si hasta el momento, porque he hablado mucho, hay alguna duda o algo que quieran que repita o si no puedo avanzar. Si todo está quedando claro. Si voy muy rápido, me avisan también. De mi parte, todo claro. Ok, muchísimas gracias, Gerardo. Ok, entonces continuemos. Ahora sí, vamos como a la parte más bonita que tiene el software, que es lo que nos cautiva muchísimos cuando empezamos a hacer actividades. Y es que en la parte izquierda de la pantalla tenemos todas las herramientas que podemos utilizar. Y entonces vean que no les mentía, podemos utilizar herramientas tanto de geometría como de números, fracciones, álgebra, probabilidad y datos, algunos juegos, ¿verdad? Algunos juegos por ahí. Y entonces integrar todo esto en una actividad es bellísimo porque tenemos que poner a volar nuestra imaginación. Entonces, todo esto lo podemos encontrar acá en opción de losa y si lo vemos sin traducir, tiles. Luego, en esta acá de file, ¿qué tenemos? Bueno, podemos cambiarle el nombre. Entonces, yo no lo voy a dejar con ese nombre. Yo lo voy a poner, eh, no sé, Promates. Ese va a ser el nombre que yo le voy a poner. Y acá en configuraciones, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, va en esta parte podemos cambiarle el color. Entonces yo quiero que el fondo no sea blanco, que sea rojo o que sea más bien como un tono verde, ¿verdad? Algo ahí como, no sé, como un turquesa podría verse, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ajustar todos estos. Podemos incluso, si tenemos un color predeterminado que es nuestro favorito, ponerlo acá, ¿verdad? Implementando en este formato RGB. También se me olvidó el nombre, pero bueno, en este otro formato también que podemos escribir los números, ahorita se me fue el nombre. Y también el cuentagotas, sí, también así lo queremos, ¿verdad? Entonces, no sé, yo quiero poner el cuentagotas para este color y entonces ya ahí lo va acomodando. En este caso, yo, para nuestra práctica, quiero dejarlo únicamente en blanco. Entonces queda en blanco. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer? El tamaño del lienzo. Vean que en este caso el lienzo es infinito, ¿verdad? Si me puedo mover tanto para la derecha, como para la izquierda, como para arriba, como para abajo, que pareciera que no me estoy moviendo, ¿verdad? Porque es infinito. Entonces vamos a delimitarlo un poquito más. Entonces, si es fijo, nos va a dar solo esta parte de acá. ¿Que lo podemos modificar? Sí. Vean que acá nos aparece dimensiones. Entonces yo puedo poner, bueno, no, que las dimensiones sea de 25 y de ancho y de largo que sea de 50. ¿Verdad? Entonces ya nos queda como ahí un lienzo bastante bien para trabajar y ya más delimitado, ¿verdad? Ya no es infinito.
O entonces, bueno, 50 no, pongámoslo 25 también. Entonces me queda ya ahí como un cuadradillo. O también otra opción es trabajarlo como un cuaderno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces tiene un ancho, digamos, es finito a lo ancho, pero es infinito a lo alto. Entonces, podemos seguir bajando y bajando y bajando que vamos a topar con algo infinito, ¿verdad? Entonces, son opciones que podemos ir trabajando. Yo me voy a quedar en este que dice cuaderno, solo que lo voy a dejar en 25. Y entonces, ok, ya con esto que tenemos acá, definimos cómo va a ser nuestro fondo, cómo va a ser el tamaño del lienzo, el ancho y demás. Ahora, importantísimo, y en esta parte necesito que sí quede muy claro, es el modo de creación. Esto es clave para nosotros como autores. Si nosotros lo activamos, entonces podemos habilitar y deshabilitar funciones para que la persona que lo va a resolver pueda hacer o no hacer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer que la persona que lo va a resolver, que no le aparezcan los mosaicos. Entonces, si ya yo me salgo del modo autor, vean que ya desaparecieron, ya no me sale lo de geometría y álgebra ni nada de eso, porque yo lo configuré para que eso no le saliera a las personas que lo van a resolver, pero realmente eso no es lo que yo quiero, entonces yo así lo voy a dejar. Y entonces me vuelven a salir todos los mosaicos. ¿Qué más podemos configurar acá? Bueno, podemos alternar lo de la pantalla, ¿verdad? Que poderlo ver como expandida, el botón de deshacer y rehacer, el panel de selección, ¿verdad? La exportación de imágenes, utilizar este que le llaman como el sartén, ¿verdad? Que es para podernos desplazar a lo largo del lienzo. Y hay algunas cosillas que vienen ya como herramientas de dibujo y demás que pueden ser predeterminadas que nosotros lo podemos cambiar. ¿Qué otras cosas podemos cambiar? Por ejemplo, copiar y pegar, eliminar mosaicos. ¿Y por qué es importante que trabajemos esto? Por lo mismo que les decía en los trabajos que están previos, que ya los han hecho. ¿Qué es lo que pasa? Que tal vez no lo ponen para que puedan, tal vez dejan la opción de eliminar abierta y entonces tal vez el chiquillo se metió, hizo la actividad y por error le dio borrar y le se borró toda la actividad y tal vez iba terminando. Y entonces, bueno, es un problema. Entonces, la idea mejor es como que toda esta parte de eliminar la quitemos, que no esté habilitada para la persona que lo va a, a resolver. Que la opción de copiar y pegar también, derrotar mosaicos también. Bueno, esta puede quedarse por ahí, pero sin embargo vamos a quitar. Eso depende mucho de qué es el objetivo de nuestra actividad. Herramientas de música, ajustes, sí lo vamos a dejar, ¿verdad? Reproducir efectos de sonido, bueno, lo vamos a dejar por ahí. Entonces, si seguimos en esta parte de modo creación y nos vamos a la parte de la losa, digamos, vean que también yo puedo eliminar cosas directamente desde acá. Entonces yo puedo decir, bueno, yo quiero que si vamos a hacer, no sé, la actividad de nosotros es sobre geometría. Entonces nosotros decimos, bueno, no creo que tengan que utilizar nada de probabilidad y datos, entonces quitémoslo, que no le salga. Y tampoco creo que tengan que utilizar algo sobre, no sé, un ejemplo, fracciones. Entonces lo quitamos. Entonces no va a salir ni probabilidad ni fracciones. Y si abrimos números, también puedo quitar opciones de números. Como por ejemplo, bueno, no quiero que le salgan las barras numéricas. Si nos devolvemos de nuevo acá a la parte de archivo y me salgo del modo de creación, me devuelvo a la parte donde están las losas, vea que desapareció la parte de fracciones y la parte de probabilidad y datos. ¿Por qué? Porque yo lo configuré de esa forma. ¿Para qué? Bueno, para que tal vez no tengan que ir a utilizar cosas que no tienen que usar, ¿verdad? Que sea como más delimitado, que salga solo lo que ocupamos. Y entonces, bueno, eso por ahí, el modo creación es importante, ¿verdad? Que lo sepan o que lo tomen en cuenta porque así tal vez podamos tener un poquito más de orden en nuestras actividades, más que todo a la hora de ir y ya aplicarlas con nuestros estudiantes. En la parte de biblioteca vamos a encontrar todos los ejemplos que nosotros hemos trabajado. Entonces, ves, por ejemplo, acá me sale la unidad didáctica función lineal, que fue la que les enseñé, que había trabajado con un compañero para el FIMAT, o otros documentos que he hecho. Incluso si hay algunos en el basurero, también por acá están. Y en esa parte que es la de la parte de ayuda, como la parte de tutorial.
que acá podemos venir y encontrar ayuda sobre todo lo que nosotros queramos. Si desplegamos este botón, vea que nos sale sobre introducción, novedades, guardar y compartir, modo de creación. Si tenemos alguna duda sobre cómo era el modo de creación, lo podemos venir acá, ¿verdad? Construir, seleccionar, mover, copiar y pegar, polígonos personalizados, mosaicos, barras, o sea, en esta parte de tutoriales y de ayuda tenemos un sinfín de cosas y literalmente hay un tutorial por cada una de las actividades o por cada uno de las herramientas que nos brinda esta página. Entonces, si en algún momento tienen alguna duda y tal vez no sé, no les contesta Sebas, que es el encargado del grupo de ustedes, o me contactaron y yo no les pude ahí atender, entonces sepan que también está como esta parte de ayuda que les puede acompañar también como en ese proceso de la elaboración. Y entonces ahora sí, veamos cómo podemos ir implementando, cómo podemos ir implementando, vamos a ver, ahora más bien los quité. Vamos a ver. Acá sí, los estoy quitando más bien. Lo que queremos es que se muestren. Mm, Vamos a ver. Si salimos, sí. Entonces, vamos a ver. Está tal vez por ahí generando. Listo. Entonces, voy a configurarlo acá nada más a como lo teníamos. Y ahora qué. Listo, estamos acá. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué herramientas nos brinda sobre geometría. Sobre geometría nos brinda polígonos y formas. Entonces podemos trabajar con un triángulo que podemos hacerlo un poquito más grande. Entonces usted tal vez dice, bueno, pero es que ese triángulo se ve muy pequeño. Tenemos diferentes opciones, como por ejemplo una de cortar. ¿Qué es lo que nos permite? Bueno, no sé, hacerle acá como cortarlo a la mitad. Y entonces ya lo separó en dos figuras, ¿verdad? Esa puede ser una. Eh, No sé si ustedes escuchan el sonido, pero ahí, por ejemplo, igual vamos a hacerlo acá un poco más grande, en la escala. Vamos a hacerlo de 3. Entonces, si yo le doy como este botón acá de jugar, como play, entonces lo que hace es como irnos señalando como el perímetro de la figura, ¿verdad? Como sus lados. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, si saco otro polígono, ¿verdad? Y entonces hay herramientas, ya vimos la de cortar, la de jugar, lo podemos copiar, borrar también si queremos, podemos abrir un tutorial y acá en los 3 puntos donde dice más herramientas, entonces, ¿qué podemos configurar? Podemos configurar la escala, en este caso se traduce como escama porque está traducido, pero es la escala, ¿verdad? Hacerlo un poquito más grande, hacerlo un poco más pequeño, según se ajusta a lo que nosotros queremos. Podemos cambiarle la música, porque realmente no sé si están escuchando, digamos, pero cada vez que él señala como el perímetro, va sonando como un piano. Entonces, eso es vacilón también. Y vean que nos brindan otras opciones, como cuáles, por ejemplo, como cálculo del área, cálculo del perímetro y de los ángulos internos. Entonces, si yo quiero calcular el área de ese polígono, le doy acá, inmediatamente él me dice que el área es de 4,83. Eh, si quiero de nuevo, pero ahora yo quiero que calcule el perímetro, también me da el perímetro. Y entonces el perímetro ahora es de 8. Y si yo quiero entonces que calcule los ángulos internos, también me los da, ¿verdad? Que ahí vamos a quitar el traducir porque si no nos va a mostrar otra cosa. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Entonces,
Vean que, por ejemplo, si nos posicionamos sobre el área, él nos va a dar una opción que dice tabular y una opción que nos dice como un enlace. Si yo presiono ese enlace, él nos va a llevar a la figura directamente. ¿Por qué? Porque puede que estemos hablando de varias figuras. Por ejemplo, si quiero calcular el área también del triángulo, entonces me vengo acá y le digo que calcule el área y lo pongo acá y tal vez entonces se me olvida y no sé si cuál era la de cuál, entonces yo nada más doy un clic sobre ella, utilizo el enlace y él me va a señalar directamente cuál es esa figura que está calculándose el enlace. Si hacemos lo mismo con el perímetro, va a pasar igual, me va a llevar a señalar cuál es esa figura. ¿Qué más podemos tener acá? Bueno, podemos tener otras figuras, otros polígonos, podemos incluso crear un polígono regular, ¿verdad? De diferentes lados, según nosotros queramos. Podemos también crear rectángulos de diferentes tamaños, ¿verdad? Eh, Podemos tal vez hacer algún polígono ahí tipo irregular, ¿verdad? No sé, pensando en que hay que calcular, es el cálculo de áreas de polígonos irregulares y entonces hay que utilizar la triangulización. Entonces vamos a crear un polígono así, no sé, ejemplos, ¿verdad? Podemos también crear círculos y entonces esto nos va a ir como permitiendo mover o cambiar la longitud del radio y que así tan grande sea el radio también sea como la circunferencia. Entonces son como herramientas que podemos tener en esta primera parte. Nos brindan estos otros también que los podemos utilizar. Personalmente ahorita no tengo ninguna idea, pero yo sé que ustedes son súper creativos, incluso pueden darle un uso súper efectivo, ¿verdad? Este tipo de cosas de acá. Tenemos como tangramas también, ¿verdad? Si los chiquillos quieren ponerlos a hacer este tipo de actividades, ¿verdad? Que tenemos como un huevo mágico, entonces se le pueden dar como todo desorganizado, sacar estos elementos acá y que ellos tengan que organizar o hacer esa figura, es lo que se me ocurre. Eh, Tenemos otras cosillas por acá, como de la naturaleza, ¿verdad? Entonces podemos trabajar con eso, se me ocurre tal vez hablar sobre la simetría, ¿verdad? Que aquí puede haber tal vez un eje de simetría y que se refleja esa figura a través de ese eje de simetría, no sé, ideas que se me van ocurriendo. Y entonces así hay un sinfín de cosas más dentro de geometría, ¿verdad? Tenemos incluso algunos sólidos, si queremos trabajar con el cubo, ¿verdad? Puede que lo podemos irle dando vuelta. Ah, sí, esta opción es muy bonita. Por acá lo podemos mover. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos el cubo. Si yo lo presiono, entonces él va a ir como si lo estuviéramos viendo en 3D, ¿verdad? Y él va ahí cambiando la posición. Y si entonces lo que queremos es que entiendan o que podamos expandir este cubo, entonces con este botón deslizante lo hacemos. Y vea que se nos convierte como en esa parte como desmenuzadita tal vez del cubo, ¿verdad? Que se va separando en diferentes cuadrados. Y así lo podemos ir haciendo con otros, ¿verdad? Con prismas por acá, lo mismo, ¿verdad? Yo puedo ir moviendo el prisma, puedo también separarlo según sus bases y sus caras laterales. Lo mismo puedo hacer tal vez con la pirámide, ¿verdad? Puedo rotarla para ir viendo, bueno, esta es la base, estas son sus caras laterales, por acá arriba está la cúspide. Puedo también expandirla, ¿verdad? Entonces, bueno, mira, parece que la base es como un hexágono y que entonces sus caras laterales son triángulos, ¿verdad? Podríamos irlo pensando desde esa forma. Y entonces vean que en la parte de geometría tenemos muchísimas herramientas que utilizar. Por acá hay unas que son muy, estas de utensilios. Podemos sacar la regla. Y entonces, ¿para qué nos permite? Nos permite medir. ¿Verdad? Entonces, yo quiero saber cuánto mide tal vez la base de este triángulo. Entonces, saco la regla, la posiciono y con estos botones en negro voy ahí haciendo el cálculo, ¿verdad? Y entonces son opciones que nos va permitiendo. Entonces tal vez no sé qué mide 2,8 centímetros, ¿verdad? Por ahí más o menos. Entonces tenemos la regla, tenemos el transportador si queremos medir ángulos, lo podemos hacer más pequeño, lo podemos hacer más grande según lo necesitemos o según lo necesiten nuestros estudiantes para resolver la actividad que le vayamos a plantear. Podemos utilizar esta, ¿verdad? Que es más como
Tal vez, bueno, nos funciona, por ejemplo, si queremos entonces tal vez calcular, no sé, el perímetro de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Que a su vez es isósceles, puede ser, o por ejemplo un compás, ¿verdad? Entonces por acá lo posiciono, yo digo que, bueno, qué tan largo quiero que tenga, qué tan largo quiero que sea la abertura, ¿verdad? Y entonces yo dije, bueno, va a ser así, y entonces ahora sí empiezo a trazar como ese radio, como acá. Y ahora sí, entonces lo trazamos y entonces ahí se va formando como nuestra circunferencia a partir de eso, ¿verdad? Entonces vean que en geometría tenemos un sinfín de cosas por utilizar. ¿Qué hace falta nada más en esto? Nuestra creatividad, que nosotros hagamos magia con todo esto y que podamos entonces utilizarlo. Vayamos a la parte de números. ¿Qué nos podemos encontrar en números? Bueno, en esta primera, entonces podemos encontrar como todos estos bloques que tal vez se utilizan para empezar a hablar sobre esta idea de qué es una unidad, qué es una decena, qué es una centena, ¿verdad? Estos otros que ya vienen como más en tres dimensiones, ¿verdad? Entonces, vean que, por ejemplo, este tiene algo muy particular y es que yo le puedo dar acá y me lo separa en puras decenas. Y entonces si le doy acá, me lo separa, ¿verdad? Y entonces van quedando se va como desintegrando cada vez más y va apareciendo cada vez de forma más simplificada. Y vea que ahora me lo dejo todo eso en puras unidades, si lo queremos ver de esa forma. Entonces vean que son herramientas que podemos utilizar. Acá puedo cambiar los valores donde dice 5, 5, 5. Entonces tal vez yo quiero que uno sea de 5, que en Y sea, no sé, 10 y que la altura tenga 2 nada más. O bueno, no, de 7. Entonces se me forma acá y ya lo puedo sacar con las dimensiones que yo le di. Y entonces son como cosas que podemos utilizar. ¿Cómo? Tal vez suena como súper redundante, pero esa es nuestra creatividad. Por acá también tenemos esta opción, ¿verdad? Que es como ir sacando números, ¿verdad? Entonces, hasta completar, no sé, en este caso 11, ¿verdad? Entonces yo quiero acá dejar 10, acá agregarle un 6 y agregarle un 25, ¿verdad? Entonces, si marco todo esto, entonces, puedo acá, nos emite un sonido, es una opción, ¿verdad? Que tal vez que suene, que lo podamos interpretar por el tiempo que dura el sonido, interpretar entonces la, la longitud tal vez que tiene o la cantidad de unidades, por decirlo de alguna forma. También, si nos vamos acá, seleccionamos todo completo y nos vamos a los 3 puntos, podemos hacer la opción de sumar y entonces nos va a dar el resultado. Ah, ok, quiere decir que 10 más 6 más 25 es 41 y lo podemos hacer también para la multiplicación, ¿verdad? Entonces calcula el producto y entonces, sin fin de cosas. Acá están otras cosillas con números, cartas. Estas cartas son súper funcionales si queremos utilizar la máquina de funciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé, yo saco el 2 y saco otro 2, pero yo quiero que sea negativo. Entonces, si le doy la opción acá donde dice negar, se convierte en negativo. Si le doy en esta otra, vamos a ver acá, si le doy acá donde dice split, entonces se convierte como en -1 y -1. Los puedo volver a unir. ¿Y qué pasa si pongo uno sobre otro? Se convierte en 0, ¿verdad? Entonces, no sé, vamos a sacar el 25 y el 10. Yo lo puedo negar y si lo pongo uno sobre otro, entonces hace esa resta. O voy a sacar el 8 y yo quiero, el número que yo quiero no está ahí. Entonces, en esta parte, yo puedo venir y configurar y yo digo, bueno, quiero que sean 36. Y entonces lo pongo acá y lo puedo sumar también y me va a ir dando resultados. Entonces, estos de las cartas de los números son súper, súper útiles. Tenemos rectas numéricas también, que las podemos, tal vez, en el caso que estamos trabajando, ¿verdad? En primaria, solo con números positivos. Si queremos también, en el caso de secundaria, números negativos, podemos ir trabajando con esta idea de acá, tal vez como con sumas, o cuando hablamos tal vez de cuente de 2 en 2, ¿verdad?
Entonces ahí van como esa idea de brinquitos o que se muevan dos unidades, lo pueden ir trabajando con esto. Y ahí hay más herramientas de números. Esta es súper interesante, que es eh, la de los factores que se puede utilizar para la divisibilidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé si saco el 16, entonces con este 16, si saco esto, se convierte en un 2. Entonces quiere decir que 2 entonces un divisor, ¿verdad? Y saco otro 2 también. Saco, vamos a ver, este otro también. Y también este otro. Entonces, al final el 16, ¿cómo lo podría factorizar? Como 2 por 2 por 2 por 2, me parece, ¿verdad? O 2 a la 4. Son herramientas. Cada quien le va a ir dando a su actividad como el enfoque que según sea lo que necesite. Acá vienen unos ejemplos sobre multiplicaciones, ¿verdad? Sobre las tablas de multiplicar, sobre las sumas, y otras actividades adicionales, ¿verdad? Esto es como para utilizar la idea de las manos, tal vez cuando estamos introduciendo apenas la suma, tal vez con niños muy pequeños de primer grado, entonces puede ir trabajando con esta idea de las manos, ¿verdad? Que se puede igual sumar, si yo selecciono las dos y le doy los 3 puntos, si yo le doy la suma, entonces ahí me dice, o por ejemplo, si entonces le doy el producto, también me dice cuánto es el producto entre esos dos. Entonces, esta parte de números está muy, muy cargada de actividades y hay muchísimas opciones. En la parte de fracciones también es súper interesante porque entonces, por ejemplo, bueno, yo voy a sacar la unidad. Vea que lo podemos trabajar como en notación de fracción, como porcentajes, también como decimales, o simple y sencillamente que no se vea el número y que nada más aparezca como la longitud, digamos. Entonces yo quiero que salga notación de fracción. Entonces yo saco esto acá. ¿Qué podemos hacer? Bueno, dividirlo. Si lo divido a la mitad, entonces me da un medio. Si lo vuelvo a dividir, me dan 3/3. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque entonces nos sigue dando esta idea de que entonces 1, ¿verdad? Es lo mismo que 4/4, ¿verdad? O que 1 es lo mismo que 5/5. O como esta idea, ¿verdad? Se me ocurre. Como lo vimos tal vez en la actividad que hicieron los compañeros sobre fracciones, ¿verdad? Que vea que aquí es donde están estas opciones de un medio, un tercio, un sexto. Entonces, todas esas son algunas, bueno, en fracciones no hay tanto, pero son dos opciones que son muy útiles si les sabemos dar como ese provecho. En álgebra, ¿qué tenemos en álgebra? Tenemos los bloques de álgebra. Estos son súper interesantes y son súper útiles cuando queremos trabajar, tal vez en el caso de secundaria, la parte de factorización o tal vez explicar lo de las fórmulas notables y demás, porque entonces nos permiten tal vez visualizar como todo eso tan abstracto que es en algo más sencillo, como en algo más visual, que los estudiantes puedan tal vez entenderlo de una mejor forma, ¿verdad? Porque tal vez lo ven geométricamente y entonces cuando tengan que aplicar una fórmula notable, hacen como su croquis ahí en la mente y les sale más sencillo. Entonces también son otras opciones que podemos tener. En el caso que queramos las variables positivas o también las podemos sacar negativas, ¿verdad? Cada quien lo trabaja a su gusto y a sus necesidades. Estamos acá. También podemos tener la balanza, que esta opción era la que estábamos trabajando ahora, ¿verdad? Entonces, no sé, aquí puedo poner una cruz y aquí puedo poner una estrella y entonces se nivelan. Puedo combinar elementos entre ellos. Por ejemplo, ahorita puedo estar en álgebra, pero yo me puedo ir a números y traer, por ejemplo, el 4 acá. Y entonces, el 4 y la cruz van a ser igual a la estrella. Si yo quiero que sean iguales, en este caso me dice que la estrella y el 4 son mayores digo, la cruz y el 4 son mayores que la estrella. Pero si yo quiero que sean iguales, doy un clic y le doy acá en balance. Y entonces ya se acomodan. Si saco el 4, ya ahora sí se desnivela, ¿verdad? Entonces, esto también es muy importante cuando trabajamos la idea inicial de ecuaciones, es súper, súper útil. Esto de acá era lo que les decía de las funciones. Para que, por ejemplo, tal vez de una vez que es un ejemplo sencillo, tal vez de una función lineal con criterio x más 1. Entonces, si yo saco por acá un 8 y lo introduzco a este lado,
Él me va a dar el resultado. Entonces, ¿qué hace? Ese 8 lo sustituye por X y le suma 1. 8 más 1 son 9. Si lo hacemos con 3, va a ser lo mismo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué opciones tenemos? Podemos, una vez que sacamos o pasamos todos los números por acá, pedirle que nos dé una representación tabular. Entonces, doy un clic sobre la máquina de funciones y le digo que me dé una representación tabular. Y una vez que lo tenemos ahí, con esta flechita de acá, podemos, si ya utilizamos un plano o si no lo podemos sacar. Entonces, de la función nos dio la tabla. Damos un clic sobre la tabla. ¿Qué podemos hacer? Bueno, que nos dé un plano, ¿verdad? Que nos dé un plano cartesiano donde ubique esos puntos. O, por ejemplo, que más bien nos dé como una gráfica ahí de distribuciones donde nos represente eso. También puede ser una gráfica acá de circular. Entonces hay muchísimas opciones. Luego acá viene lo de los ejes coordenados, ¿verdad? Que ya vimos más o menos cómo era que se utilizaba. Yo lo puedo, las unidades de los ejes los puedo cambiar, ¿verdad? Acá lo puedo hacer un poco más grande. Y entonces yo quiero que sea ese, por ejemplo. Incluso si doy un clic sobre él, me voy a los 3 puntos, ¿verdad? Entonces yo digo que sea positivo. O por ejemplo acá que vaya en esto que dice el X, que aquí decía 1 porque iba de 1 en 1, ¿verdad? Pero entonces yo quiero que ahora vaya de 5 en 5 en X. Entonces ya acá nuestro plano se va viendo en el eje X de 5 en 5. O por ejemplo, yo quiero que más bien estamos trabajando con trigonometría y que salgan con pi. Entonces nuestro X ya se sale en pi. O vamos a ver si se puede pi medios. También pi medios, ¿verdad? Entonces, vea que podemos utilizar muchísimas cosas con esta parte del plano. Vamos a dejarlo en 1. Entonces, ¿qué más podemos hablar sobre esto? Estos botones deslizantes, si alguno alguna vez ha utilizado GeoGebra, funciona muy parecido. Vamos a sacar dos funciones, dos botones deslizantes, A y B. Entonces, en A, yo voy a decir que el rango sea solo de 0 a 5. Y en B, que el rango sea de 2 a 6. Entonces, ya ese es el rango. ¿Qué otra configuración podemos hacer? Por ejemplo, acá, que no sea un bucle, ¿verdad? Sino que llegue a un punto y rebote, o que nada más haga un movimiento creciente, ¿verdad? Entonces lo podemos dejar acá. Un solo movimiento tal vez creciente y acá solo un movimiento tal vez creciente. Entonces, ¿cómo lo podemos utilizar o cómo lo podemos implementar? Me voy a la parte de acá donde es de álgebra o de ecuaciones y entonces escribo, no sé, una AX más B, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya yo escribí, bueno, aquí puse 2, AX más B, para utilizar este A de este botón deslizante y este B de este otro botón deslizante. Entonces, hagámoslo un poquito más grande porque casi no veo. Entonces, con esto de acá, si yo me voy y le doy una opción de graficar, automáticamente en el plano más cercano, ella lo va a graficar. Y entonces vea que me grafica la función, si estamos trabajando como una función, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo entonces muevo B? También la función se va a mover, va a cambiar, ¿verdad? Entonces, la intersección, el eje Y va a cambiar. ¿Y qué pasa si muevo, si en este caso vamos a ver con A, con A no está pasando nada, con B sí, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá si le damos un más. Ahora sí, si funcionan los dos, sí funcionan los dos. Entonces podemos trabajarlo desde esa forma que nos sirve si queremos trabajar algún botón deslizante para ver cómo se comporta la función, no sé, tal vez en algún intervalo, lo podemos hacer. Son muchísimas opciones las que tiene esta herramienta. Y ya por último, para ya no extendernos muchísimo, la parte de probabilidad. ¿Qué tenemos en probabilidad? Bueno, muchísimas cosas. Tenemos los dados, ¿verdad? Que entonces yo lo puedo ir rotando otra vez. Y si le doy la opción de tabular, entonces él me va a tirar todos los resultados. ¿Cuántas veces ha salido el 1? 0 veces. El 2, 0 veces. El 3, una vez, ¿verdad? Y así sucesivamente.
Si lo vuelvo a tirar el dado, se ajusta automáticamente la tabla, ¿verdad? Vea que volvió a salir el 3, el 4 ahora, entonces ya se va a visualizar que acá fue 4 veces. Podemos hacerlo en una gráfica si queremos, en un gráfico de distribuciones, ¿verdad? Lo podemos ir haciendo igual con las mismas herramientas que hemos visto, se puede ir haciendo. Nos posicionamos sobre la tabla y aquí en la parte inferior nos van a salir todas las opciones que tenemos. Eh, Acá podemos utilizar esta otra, ¿verdad? Que es más que todo como una ruleta. Esta que es como uniforme, ¿verdad? Para que sea, eh, para no tener ningún sesgo, ¿verdad? Y ahí tenemos otras opciones que pueden explorar. Acá tenemos más de gráficas, ¿verdad? Y vean que en general estas, tal vez como acá es porque se está haciendo como una comparación entre dos variables, ¿verdad? Podemos trabajar algo más relacionado como a un polígono de frecuencias, algo más relacionado con las áreas, como a una gráfica circular, y tiene una opción que la amo realmente porque cuesta mucho conseguirla y es para trabajar la parte de los box plots o se me olvidó en esta otra parte también que es cuando hablamos de la mediana, de los cuartiles, ¿verdad? Entonces es genial. Lo podemos utilizar, le pasamos los datos acá y entonces vea cómo se van visualizando. Es la diagrama de cajas, ya me acordé. Entonces también lo podemos utilizar. ¿Qué herramienta nos brinda, verdad? Y entonces vean que son cosas que tal vez en algún otro software necesita más programación para poder hacer un diagrama de cajas. Acá, sencillo, tenemos los datos. En este caso lo agrupé con los datos de la tabla, ¿verdad? Por eso vean que está como esta flechita acá en celeste. Y entonces yo nada más agrego los datos en una tabla que la puedo también sacar de acá si la quiero construir desde cero. Y entonces nada más la redirecciono hacia el gráfico y ahí se me van a acomodar los datos. ¿Verdad? Esa es otra opción. También están las cartas, puedo utilizar las cartas, ¿verdad? Un mazo completo, tal vez, que acá sería un mazo de 52 con la baraja española, que quiero sacar solo de corazones, ¿verdad? O solo de picas, no sé, vamos a poner acá un 4. Y entonces tenemos diferentes opciones. Acá podemos ir cambiándolo, ¿verdad? Para ver y para no ver la primera carta. Entonces acá sacamos una primera. Ah, ok, es un as de picas. Ok, otra. Vamos a barajar. Ahí se va a estar barajando, ¿verdad? Y entonces son como herramientas que podemos ir utilizando. Diferentes a las tradicionales que siempre es, ¿verdad? Tal vez que llevamos las cosas manipulativas o demás. Acá estos son dados, ¿verdad? Este, por ejemplo, es de 4. Y entonces lo podemos ver, por ejemplo, vamos a ver, este de 8, ¿verdad? De 8 caras. Estos son otros, tal vez, que entonces nosotros queremos que sean diferentes. Tienen algunos nombres particulares. Este es como el dado clásico, ¿verdad? Es el que siempre trabajamos. Pero en este, por ejemplo, no es tan clásico, porque entonces 4 opciones, en este caso son 6 y solo 2 son de 1. Entonces, si lo que se vaya a obtener, dependiendo del experimento, va a ser muy sesgado. Y hay diferentes opciones en la parte de probabilidad. Y en la última parte de aplicaciones también encontramos todo lo que viene siendo como música, si queremos agregar algo ahí de música. Eh, Importante, esta opción de juegos y aplicaciones únicamente está disponible para nosotros como autores. Me parece que sí es solo para nosotros como autores. Entonces podemos agregar botones, ¿verdad? Que cumplan, no sé, tal vez alguna condición en particular. Eh, Esto, y hay muchísimo, es como de lógica, ¿verdad? No, es como un I, un O, ¿verdad? Ok, son diferentes cosas que podemos ir viendo. De hecho, hay cosillas que no las conozco porque eso se actualiza
muy seguido y van sacando cada vez mejoras. Entonces es súper chido. Acá tenemos tal vez un ajedrez, ¿verdad? Si queremos ponernos a jugar un ajedrez ahí virtual, lo podemos hacer. Monedas también, si lo queremos, en dólares, ¿verdad? Si queremos trabajar con monedas, con relojes, con dominós, hay diferentes opciones. Y si activamos, por ejemplo, acá el modo de creador, ok, no, los juegos y las aplicaciones ya vi, sí nos aparecen a todos. Los que no son solo herramientas como las cajitas de verificación, solo nos salen a nosotros como autores cuando tenemos la opción de el modo autor activado. Entonces vean que nos sale en esta opción donde ya podemos implementar una caja de verificación. Entonces, no sé, acá escribimos la solución. Yo quiero que sea 5. Entonces, si me posiciono sobre ella y doy 5, cerremos esto acá para ver ahora sí qué es lo que pasa. Me dice que es correcto. Si le digo que es 6, ya me dice que es incorrecto, ¿verdad? Entonces, son cosillas que podemos hacer. También nos tiene la opción acá, es como tal vez de ingresar un documento que tenga, digo, un documento, una figura o algún patrón que tengan que traerlo acá dentro de dentro como de ese perímetro, ¿verdad? También es otra opción. Y este texto, ¿verdad? Que es como para escribir igual. Entonces son como muchas, así súper breve, todas las opciones que tenemos como autores, por decirlo de alguna forma. Entonces vean que aquí hice como una recopilación de todo lo que fuimos viendo a lo largo de toda la sesión. Ya para finalizar, vean que si nosotros cuando estamos elaborando, lo recomendable es que tengamos el modo autor activado, porque entonces nos van a salir cosas como estas, ¿verdad? De herramientas de autor que normalmente no salen. Entonces, digamos que ya yo terminé mi actividad, ya está lista y yo quiero que este triángulo no lo puedan mover, no lo puedan cortar, no lo puedan eliminar. En síntesis, que no le puedan hacer nada. Me voy a los 3 puntos, ¿verdad? Y acá abajo tenemos una parte que es de autor y las acciones que se pueden hacer. Entonces, vamos a hablar primero sobre la de autor. La interactividad yo le voy a poner que no lo puedan mover y que no lo puedan borrar, ¿verdad? Acá yo le puedo poner únicamente nada más que no lo puedan mover o únicamente que no lo puedan copiar o borrar. Yo le voy a decir que no lo puedan ni mover ni borrar. Y ya eso cambió. Eh, Esto si queremos que esté en el fondo del lienzo, por encima del lienzo, demás, eso vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo la visibilidad. Le voy a decir que no lo utilice, que no lo puedan rotar, ¿verdad? Que no lo puedan rotar. Y esto que dice como alt text es si lo queremos ya trabajar desde una parte como más programada, pero no es nuestro enfoque, ¿verdad? Como un botón de acción que es algo un poco más programado. Entonces eso por ahí lo vamos a dejar. Y las acciones visibles. Entonces, ¿qué eran las acciones? Recordemos, por ejemplo, que si yo me posicionaba sobre este triángulo, él me daba todas estas, vamos a ver, acá, salgamos un toque para que no lo hagamos así. ¿Verdad? Yo podía calcular el área, también podía calcular el perímetro, ¿verdad? Entonces, si yo quiero que a los estudiantes ninguna de esas opciones les aparezca, nos vamos acá y a donde dice la actividad de visualización, entonces lo voy a poner que no lo puedan copiar, que no lo puedan borrar, que no puedan aparecer la música, que tal vez que no se el área, que no lo puedan cortar, que no puedan tocar nada sobre el tutorial, que no puedan tocar el volumen, que no puedan, solo el perímetro, lo vamos a dejar. Y otras opciones por ahí, ¿verdad? Entonces ya arreglé eso, nos vamos acá, salimos del modo autor y entonces ya vemos que si yo me posiciono sobre la figura no la puedo mover porque ya yo restringí esa parte. ¿Qué otra cosa? No la puedo borrar. Acá estoy tratando de borrar y no puedo, ¿verdad? Vea que ni tan siquiera me sale ya la opción del basurero acá. Y si quiero acá, vea que ya la opción del área no me sale porque yo la quité. Solo ahora me sale la opción del perímetro. Entonces, estas cosas son las que ustedes tienen que también tratar de trabajar cuando terminan con su actividad
para que el estudiante no vaya y les desarregle toda la actividad y le mueva todo en otros órdenes y que al final no nos salga como nosotros lo teníamos pensado. Entonces, en general, Matigon, Polypad particularmente es esto. Vean que al inicio les decía, es un patio de juegos, sí, pero acá nosotros somos los que tenemos que tener la imaginación y tener esa parte súper creativa para hacer magia con este montón de cosas que tenemos acá. Porque todas las herramientas están, pero nosotros somos los encargados de darle forma y que las actividades nos queden bonitas y de planificar la actividad para que se pueda utilizar. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, quisiera saber algo más. eh, en general, no sé, sobre, bueno, la tarea me parece que se las manda mañana la profe Zuleika. Entonces, con eso por ahí les va a estar llegando. Y no sé, alguien que tenga alguna pregunta, si todo quedó claro, algún comentario, alguna curiosidad, alguna idea que tengan de una vez sobre la tarea, sobre cómo abordarlo. Yo veo complejilla la herramienta. O sea, digamos, hay que ponerse a travesearla para poder definir de qué manera puede sacarle una utilidad. Pero sí la veo un poquito más complejita. Sí, 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 en general esta presenta un poco más, ¿verdad? Por como dice la compañera, por este hecho de que nosotros ahora tenemos que crear, ¿verdad? Están las herramientas, pero hay que crear desde cero, porque entonces, bueno, ¿cómo tal vez hago? No sé, yo es que a veces en algunas cosas soy muy detallista, entonces, ¿cómo hago un encabezado que tal vez se vea bien? Y que me guste. Y entonces vamos a ver cómo puedo implementar ahí una herramienta. Ay, pero cómo, no sé, cómo hago para que en el encabezado me salga una figura que no está ahí. Ah, bueno, entonces vámonos a la parte de polígonos irregulares y construyamos nosotros esa figura o cómo les pregunto tal y tal tema. Entonces, toda esta parte de nosotros tener que crear desde cero y también, pues en cierta parte, experimentar con la herramienta, porque es mentira que en un corto tiempo, tal vez de, no sé, hora, 30 minutos, se abarca todo, ¿verdad? Entonces, tal vez como experimentar un poco más allá, claro que nos va a tomar tiempo, pero en general, una vez que le agarramos como el toquecillo ahí, todo va a fluir súper bien y nos van a salir cosas muy, muy, muy chivas. Ujú. A ver, no sé si alguien tiene algún comentario. Si no, entonces podemos ir quedando por acá. Recordarles estar pendientes con el correo para que les pueda llegar la grabación de la clase, por si de la sesión, perdón, por si la quieren volver a ver o la tarea también les llega por correo. Y bueno, y si entonces nadie más tiene ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, sería de mi parte. De verdad estoy muy contento de poder compartir estos conocimientos con ustedes y que ustedes también puedan crear cosas súper chivas, porque nosotros cuando revisamos sus trabajos también aprendemos un montón, porque decimos, mira, eso jamás lo hubiera pensado de esa forma. Y también uno va agarrando como ideas que puede ir implementando. Entonces, para mí este tipo de sesiones son muy bonitas, más que todo cuando trabajamos con Maticon, que es maravillosa con el montón de herramientas que tiene. Y pues bueno, ahora sí viene la parte del arte docente, que es crear nuestra actividad o nuestra tarea. Entonces, que tengan muy linda noche. Espero que hayan disfrutado y que hayan aprendido bastante de esta sesión y nos vemos más adelante. Que pasen bonita noche y hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.